Ahora me complace darle la bienvenida a la periodista Alexandra Siniglio, quien en esta ocasión entrevista a Ivonne Betesh de Snyder, editora del libro Recuerdos de una vida, de Alepo, Damasco y Beirut a Panamá. Un interesante recuento de la migración de familias judías del Medio Oriente a nuestro país. Escuchemos. Gracias, Andrea, y hoy les quiero presentar Recuerdos de una vida, este libro espectacular, y está con nosotros su autora, Ivonne Snyder. Ivonne, bienvenida a Lejaim. Muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes. Cuéntanos la historia detrás de este libro precioso que cuenta la historia de tantas familias que vienen de Alepo, de Damasco y de Beirut y están aquí en Panamá. Están aquí en Panamá, escogieron Panamá para venir, que es lo más importante. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? En realidad ese libro comenzó el proyecto en el 2013, en conversación con una amiga que es de Beirut y su esposo es de Alepo. Me estuvo contando en algún momento algo de su vida y yo le dije, ¿sabes qué? Esto hay que escribirlo. Hay que escribirlo porque las historias se van a perder. Puede ser que tus hijos se los vas a contar, pero y los nietos y los bisnietos no van a saber nada de lo que me estás contando. Me dice, tienes razón, hagámoslo un proyecto para WITSO, Damas Judías de Panamá, que en verdad hacen muchas obras sociales en Panamá, atienden cosas en el oncológico, en la maternidad del Santo Tomás, la Escuela Estado de Israel, hacen muchísimas cosas. Y dije que sí, y a través de ella hicimos las primeras entrevistas en el 2013, finales y principios del 2014. En el 2014, en verdad, me enredé un poco yo y el proyecto quedó parado. Y como era un proyecto que nadie me estaba presionando, no había nadie que molestara, termina, ahí quedó. Y yo siempre digo que de las cosas malas salen cosas buenas. En la pandemia, que hubo muchos Zooms informativos de muchísimas cosas, me acordé que yo tenía un proyecto comenzado y sí tenía grabado las conversaciones anteriores y decidí retomar el proyecto. ¿Y por qué te digo que era el momento oportuno? Porque la gente estaba en su casa aburrida, sin nada que hacer. Y si yo llamaba y le decía, mira, dame una cita, te quiero entrevistar y qué sé yo, entonces ellos estaban dispuestos porque en verdad no tenían más nada que hacer. Creo que si lo hago hoy no me van a prestar atención. Y así fue, yo usaba el Zoom, que es otra cosa que no teníamos antes. Grabé por medio de Zoom, transcribía las entrevistas, las enviaba de vuelta a la persona porque va a tener su nombre y ahí nos íbamos haciendo correcciones en donde había que hacer. ¿Cuántas historias lograron recopilar en el libro? Creo que hay 36 historias. Lo que tratamos mucho de hacer es que hubiese un espectro bien amplio de los diferentes grupos y tiempos en que las personas llegaron a Panamá. Hay familias, y la otra cosa que traté de hacer muy específicamente es escuchar las historias de primera mano. No que mi papá me contó o mi abuelo, sino que estuviera el papá o el abuelo. No, pero que sean las personas que lo vivieron, no que se los contaron. Entonces, los judíos de esos países llegaron, a principios de los años 1900, algunas familias. Mi papá, por ejemplo, vino en 1938, había unas cuantas familias, básicamente en Colón, en esos días. Pero sí hubo un grupo importante que llegó a Panamá después de 1948 y otros en los años 70, específicamente en ese caso muchos del Líbano, debido a la guerra civil del Líbano. Pero en esos años siempre había familias llegando y uno traía el otro. Hay historias ahí de gente que vino a Panamá y dijo, aquí la gente trabaja mucho, son muchas horas, yo estoy en otro lado y estoy bien y no trabajo tanto. Y de esas cosas que un amigo lo llamó y le dijo, ven, prueba, y aquí está.
feliz y contento. Son historias de familias judías, de comunidades que fueron comunidades importantes, pero que vivieron en muchos casos la guerra, la persecución, el ser minorías y tuvieron que salir buscando un mejor destino, ¿no? Básicamente sí, los primeros que se fueron antes, los judíos vivieron en estos países desde siempre. La presencia judía en estos países es desde la época de la Biblia. El rey Salomón mandó al Líbano a buscar cedro y madera para el templo. En la Biblia se habla de Aram Sobá, que era Alepo. Y se dice Jalab porque ahí pastoreaban por el ganado. Y siempre, siempre hubo presencia judía. Después de la Inquisición, los judíos fueron invitados por los turcos otomanos. Pero sí, durante la Inquisición, cuando los judíos huyeron de España y Portugal, llegaron al Imperio Turco Otomano. Y en esos días el Imperio Turco Otomano controlaba el Medio Oriente. Y los judíos fueron llegando de Turquía hacia esos países. Esa es la presencia sefaradí en estos países. Exactamente. Claro. Hay judíos de Alepo que son autóctonos. La gran mayoría son sefaradim hoy en día. Yo le pregunté a mi papá una vez cómo él sabe que él es sefaradí, por qué no es autóctono. Y la historia es que cuando llegaron, tuvieron percances al llegar, naufragaron, y llegaron justo antes de Hanukkah, y en agradecimiento los judíos sefaradim en Alepo prendían una vela más durante Hanukkah. Esa historia me la sabía yo también. ¿Y qué sacas de este libro luego de haber hecho esta investigación? Porque hay una investigación importante, luego de haber hablado con tantas familias. ¿Qué hay en común? ¿Qué tienen en común todas estas historias? Bueno, definitivamente hay un hilo conductor en todas las historias. Hay muchas de las historias, si las lees, hay muchas similitudes y es igual que nosotros todos básicamente vivimos de la misma manera. En cualquier barrio, el que vive en un barrio vive de esa manera y vamos a la misma escuela y todo lo demás. Allá era igual, pero el hilo conductor de todo era que la gente tenían apenas lo básico, pero todo el mundo, sus palabras fueron: vivíamos bien, estábamos contentos, estábamos satisfechos, no teníamos nada, jugábamos con una bola que armábamos en la calle, pero estábamos muy bien y muy contentos. Y nunca se sintieron mal hasta después, Y aún en los peores momentos, al principio de la creación del Estado, sí hubo momentos muy difíciles, pero no era una persecución tipo Alemania, claro, que eso no existió. Sí les quitaron derechos, no tenían derechos de movilidad, no tenían derechos de tener negocios y demás, y se vieron pues sus libertades amenazadas y fueron buscando un mejor futuro. Y diría yo que también el hilo conductor es que todos eligen venir a Panamá, un país que les abrió los brazos, como a muchos otros inmigrantes, y que recibió a ese grupo y le permitió vivir en libertad, que yo creo que eso es lo bonito de nuestro país, ¿no? Eso es lo más importante y todos te dicen por igual: estamos muy agradecidos de estar en este país, tenemos muchos años aquí, tratamos de contribuir, y cada uno vino por razones diferentes. Algunos vinieron porque tenían algún conocido, un amigo, otro porque llegó aquí de casualidad y decidió quedarse. Y eso realmente, o sea, venir a Panamá fue por elección, por decisión, no fue una casualidad. Y es un sentimiento que todos tienen. Creo que toda la comunidad está muy agradecida de Panamá, de toda la tolerancia, la convivencia, ¿no? En armonía. La armonía que hay entre todos los grupos, que eso es muy, muy importante. Y son familias que han tenido sus hijos, otros a sus nietos, y que ya son plenamente panameños, Sí, ¿no? sí, creo que ya hay familias que ya tienen 4 generaciones. Qué bonito. Ivonne, háblame de la parte
que la parte que no se ve, la parte de hacer un libro. Yo también he hecho libros y sé lo difícil que es y por eso me gusta ilustrar un poco a la audiencia también en ese sentido, porque detrás del libro hay muchas horas de trabajo, horas de recopilación de información, pero además de diseño, de ver temas de fotografía, de impresión. Háblanos de esa parte también. Bueno, aprendí hace varios años que de alguna manera las cosas, cuando comienzas una obra o un proyecto, al principio uno no sabe mucho cómo va a surgir. Pero cuando uno empieza a recopilar la información, los datos van encajando y uno trae al otro. En el caso de este libro en particular, que son entrevistas a personas específicas, y como te digo, traté de tener un espectro bien amplio de diferentes edades, de diferentes épocas, uno recomendaba al otro. Entonces, alguien me decía, pero llama a fulana, y yo lo hacía y ese me traía otro. El tema del trabajo detrás, sí, pero es un trabajo de paciencia, de dedicación, es un trabajo que realmente te tiene que gustar y te tiene que apasionar para hacerlo. En mi caso yo hago estas cosas voluntariamente, entonces me encanta hacerlo y para mí es una satisfacción muy grande cuando llega el libro terminado, que es casi como tener un bebé. Un bebé, claro. Es casi como tener un bebé. Una de las partes importantes y que hacen una enorme diferencia en la publicación de un libro es la parte gráfica. Es importante encontrar a la persona con la que te puedes entender y que entienda lo que quieres en la publicación y en la diagramación del libro. Porque si no, no importa lo que está escrito, si el libro no es fácil de leer y de apariencia agradable, lo que está dentro se pierde. Pero es un trabajo también. Háblame de la portada, que me explicabas hace un rato sobre la portada y quiero mostrarla también para que la audiencia la pueda ver. La portada representa el puerto de Beirut, que era un puerto muy importante, y el reloj que está en el centro es un reloj que está en una de las plazas principales de Alepo, que tiene cientos de años. Y ahora con todo todo el tema de la guerra allá, no estoy segura. Alepo fue bastante destruida durante la guerra entre ellos, sufrió mucha destrucción. ¿Algún mensaje que quieras compartir con la audiencia, Ivonne, que los motive tal vez a leer estas historias? Porque detrás de cada historia siempre hay un aprendizaje, ¿no? Uno también aprende mucho cuando comparte estas anécdotas con las personas que entrevista. Para mí una de las lecciones importantes de esto es que en la medida de lo posible debemos tratar de escribir las cosas para que no se pierdan. Y creo que la palabra impresa de alguna manera sigue siendo tan importante como antes, a pesar de toda la tecnología. Creo que lo que está en papel no se pierde. Hemos ido a bibliotecas que tienen textos que tienen más de 1000 años y ahí están. Yo no sé si los USB y los cositas y la nube cuánto tiempo va a durar. Así es que creo que lo que está impreso es bien, bien importante. Y para las nuevas generaciones, tal vez también entender de dónde viene su familia, los orígenes, las vicisitudes que pasaron durante su vida. Esa parte es interesante. Para también. las nuevas generaciones y en el caso de Panamá, que hemos vivido con tanta tranquilidad, con tanta tolerancia, creo que es muy importante que sepan de dónde vinieron sus padres o sus abuelos. No todo era fácil. Salir de donde estaba implicaba un riesgo y creo que eso hay que valorarlo. Creo que hay una enseñanza de valentía, de tener decisión, de determinación y esperanza en el futuro, que hay posibilidades siempre de tener un mejor futuro.
Y valorar la convivencia pacífica que tenemos en Panamá y la tranquilidad con la que podemos vivir, ¿no? 100%, o sea, eso es algo que todos en el libro te lo dicen y como te digo, todos decían, no teníamos nada y estamos felices. Hay una de las entrevistas en particular que era en el medio de la pandemia y esa persona me dijo, yo no entiendo por qué la gente está tan ofuscada, tan desesperada por la pandemia. Nosotros vivimos cosas peores. Aquí vivimos en palacios, tenemos todo, no nos falta comida. Entonces no entiendo por qué la gente está tan desesperada con la pandemia. Y si te pones a mirar, es verdad. Hay lecciones, hay muchas detrás lecciones de cada cosa. ¿Dónde se consigue el libro? Sé que los fondos recaudados son para obras sociales de WISO. ¿Dónde se puede conseguir el libro? En realidad el libro lo tiene WISO y con mucho gusto el que quiera me puede comunicar y yo me encargo de conseguírselo. Vamos a colocar entonces el teléfono aquí en pantalla también para que se puedan comunicar. Gracias, Ivonne, por estar esta mañana con nosotros aquí.